Profe, estamos con la antología. No, estamos con los resúmenes de la plataforma. La antología son como 600 páginas, entonces mejor usamos los resúmenes. A veces los resúmenes evocan a la antología, a veces no tanto, pero bueno. En fin, les decía que para el día de hoy vamos a tratar de estudiar un poquito, justo como lo dijo María José, la modelización de los diferentes tipos de funciones. Ok, vamos a decir que, y aquí es donde se hace como un resumen de todo lo que hemos visto desde que empezaron a ver funciones. Ustedes empezaron a ver funciones un semestre anterior, perdón, cuando estaban en décimo. Así que mucho de lo que estudiaron en décimo, que tiene que ver con la función lineal y la función cuadrática, pues mucho lo vamos a tener que retomar un poquito. Por otro lado, ya estudiamos para este primer examen a la función logarítmica, a la función exponencial, a la función raíz cuadrada, y en ocasiones tendremos también que hacer un repaso sobre un poquito de esos comportamientos. Entonces, para que tomen nota o para que estén conscientes de que este, este primer tema en realidad lo que hace es una recopilación, ¿verdad? Una recopilación de todo, absolutamente todo eso. Alguien me pone que no me acepta la solicitud. Por favor, lo he dicho 1000 veces. Por favor, traten de arreglar el bendito correo del MEP. Si no, tenemos que estar buscando, etcétera. Bueno, Profe, disculpe. ajá. Ya usted disculpa. Es Ajá. que yo tengo una duda con la parte de los temas de examen. Yo antes le pregunté, pero como el examen, el próximo es en Dame un 3 semanas, segundito nada más, en porfa. ese Solo caso, un segundo. Fernanda, por si no te has dado cuenta, la cámara está encendida por aquí, Gillo. Fernanda. Bueno, siga. entonces en la parte de los temas, como son apenas 3 semanas, ¿sería lo que alcancemos a ver o sería todo lo que viene, digamos, ya en la parte de, Lo que digan las bueno, de la orientaciones. plataforma, que ya Sí. está? Sí. Siempre es lo que digan las orientaciones. Recuerden que lo que nosotros veamos o no veamos, lamentablemente, no alcanza como para justificar si entran menos o más temas. O sea, los temas ya están ahí. Si se pudieron ver en clase, genial. Si no se pudieron ver en clase, recuerden que, aunque suena un poco feo, casi grosero, esto es educación a distancia y en teoría le corresponde al estudiante. Entonces, Fernanda, puedes apagar la camarita, no pasa nada. Gracias. Para que lo tome en cuenta. Listo, muy bien. Todo bien entonces, chiquillos. Vamos ahora sí a repasar de nuevo a la función lineal. Lo decía, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un pequeño repaso de todas las funciones y pensar en el sentido de el uso de las funciones. Ya lo he dicho, lo he mencionado y lo tengo que seguir mencionando. La matemática tiene una ambición muy grande y es tratar de explicar o de encasillar todos los comportamientos o la mayoría de comportamientos de las situaciones, de los eventos que ocurren en nuestra vida y tratar de ponerle número a eso. La matemática siempre se obsesionó con eso y busca de alguna manera alguna descripción, ¿verdad? Para todas las situaciones que tenemos. En algunas ocasiones es muy precisa, llega a lograrlo. En otras ocasiones no tanto y ahí sigue investigando y moviéndose en otros planos a ver cómo se acerca más. En medio de todo ese deseo por describir lo que está ahí alrededor, hemos descubierto, ¿verdad? Hemos trabajado con un montón de funciones que nos ayudan a ver el comportamiento básico de algunas poblaciones y de algunas situaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos a la función lineal, que es una función muy predictiva, una función que se usa para eh, describir situaciones que tienen una única dirección o son situaciones que siempre van a crecer o siempre van a decrecer, que siempre van a llevar una misma distancia entre sus valores. Luego está la función cuadrática, que gráficamente ya sabemos cómo es, como una montañita o como una U, y que justamente tiene ese comportamiento de subir o bajar en algún momento, llegar hasta cierto punto y devolverse. Luego está la función logarítmica, que ya la estudiamos, va hacia la derecha, es una función que al igual que la exponencial, llega en un momento donde como que se dispara, ¿verdad? Como que se comporta mucho más rápido
para ciertos valores, empieza a cambiar muy rápidamente. Y teníamos a la función raíz cuadrada, que también sirve para escribir otros acontecimientos, ¿verdad? Entonces, todas esas funciones, cada una tiene sus propias características. Y gracias a esas propias características, encajan en algunas situaciones. Esas situaciones nos las van a consultar, nos las van a preguntar a través de pequeños problemas, donde vamos a tener que usar las fórmulas de esas funciones y donde vamos también a tener que utilizar esas características que estoy mencionando. La primera de ellas va a ser la función lineal. Vamos a retomar un poquito la función lineal. ¿Cómo es una función lineal? Bueno, una función lineal gráficamente, okay, vamos a decir que aquí está el eje coordenado porque todos nosotros lo graficamos siempre en los ejes coordenados. Gráficamente una función lineal es una rayita. Es una rayita que puede crecer o que puede decrecer y que simple y sencillamente me demuestra que hay un comportamiento muy específico. ¿Qué datos eran importantes en la función lineal? Bueno, la función lineal y todas las funciones tienen un formato general. El de la función lineal es f de x o y, como quieran llamarle, igual a m por x más b. Así se expresaba una función lineal, donde la m tenía que ver con todo aquello que era cambiante y la b tenía que ver con todo aquello que era fijo. Donde la m se llama o se le reconoce como la pendiente y donde la b es la intersección con el eje de las y. O sea que aquí, por ejemplo, en este puntico que está aquí, no sé si lo ven, ahí está el valor de b. Donde le paso por encima a este eje verticalmente parado, ahí ese es el valor de b. Ok, esa es una función, insisto, utilizada para modelos donde hay mucha constancia entre los valores. Entonces yo digo, no sé, 3 entradas al cine valen 9.600. 5 entradas van a valer y entonces yo voy a encontrar el valor de cada una y de esa manera va a ir creciendo. Mientras más tenga un lado, más voy a tener al otro. O mientras más tenga un lado, más va a decrecer al otro lado. Pero la relación va a ser la misma. Vamos a tener una relación constante entre sus valores. El cálculo de la m, el cálculo de la b, se pueden hacer a través de la utilización, bueno, viéndolo bien voy a ahorrar bien, a través de la utilización de puntos o de pares ordenados que salen de la gráfica de la función, ¿verdad? De ahí que cuando yo voy a calcular el valor de m, hay una fórmula y ese valor se saca. No, bueno, quedó igual, la tablet está como medio corrilla. Ese valor se saca, ya tonto, haciendo una resta entre los valores de y divididos entre una resta entre los valores de x. ¿Y quiénes son esos x y esos y? Pues cada uno de los puntos o pares ordenados. La línea recta, con solo que yo descubra dos puntos o dos pares ordenados, ya sea que estén muy lejanos o muy cercanos, no importa. Simple y sencillamente de ellos saco los valores y genero o busco el valor de m y el valor de b. Para encontrar m necesito dos puntos, dos pares ordenados. Para encontrar b necesito un punto y la m. Y armar la función simplemente va a consistir en cambiar el valor de m y cambiar el valor de b. Es decir, la y y la x no se sustituyen para dar la respuesta de la función, de la ecuación, del criterio de la función lineal. Estos son detalles que sería muy bueno que ustedes conocieran, hasta donde les sea posible memorizarlos con respecto a la función lineal. Nos queda un análisis posterior. Yo les decía que el dibujo de la función lineal podía ser totalmente creciente o totalmente decreciente. Bueno, para saber si una función es creciente, decreciente o incluso constante, todo se reduce al valor de m. M, la pendiente, la que acabamos de decir que se calcula con y2 menos y1 sobre x2 menos x1, esa m podría ser positiva, o sea mayor que 0,
podría valer exactamente 0 o esa m podría ser un valor negativo, o sea, menor que 0. Si la m es positiva, la función va para arriba, es creciente. Si la m es negativa, lo contrario positivo, por lo tanto también pasaría lo contrario a ser creciente, pasaría a ser decreciente. Y nos queda la última opción de si la m es exactamente 0. En ese caso la función es una función constante, es una línea horizontalmente acostada, la cual básicamente va a ser siempre la misma, va a pasar encima del mismo valor de y siempre. Ok, por lo general nos la preguntan de forma directa, podría venir en un sistema de ecuaciones, creo que no he visto en estos ejercicios sistemas de ecuaciones, así que es probable que no. Sin embargo, si reviso el examen y me hicieron ponerlo, pues voy a repasarles ese tema, pero por ahora creo que no. Y pues lo que les había mencionado de lo fijo y lo variable. Cuando algo varía, lo asociamos a m, y cuando algo es fijo, lo asociamos a b. Eso es como un resumen, tal vez no suena a mucho, pero bueno. Por ejemplo, vamos a pensar en que tenemos los gastos, los costos de una empresa. Entonces, una empresa tiene ciertos gastos, ciertos costos. ¿Okay? Por ejemplo, esa empresa tiene que pagar la luz, y tiene que pagar a los salarios, y tiene que pagar un montón de cosas. ¿Okay? Eso es un gasto que siempre tiene que hacer la empresa. Eso corresponde a un gasto fijo. No siempre es exactamente la misma cantidad, pero se puede establecer un monto como que redondee o ande. Permítame silenciarlos porque con todo respeto me mareo un toque. Gracias. Les decía que entonces esos son montos que vamos a considerar montos fijos. Sin embargo, no sé, esa empresa vende, es más, es la señora de la esquina que hace caldosas. Entonces esa señora, para hacer sus caldosas, tiene que comprar la materia prima, ¿verdad? Tiene que comprar el pescadito, tiene que comprar las picaritas, las salsas y no sé cuánto, y ella gasta, no sé, ella sacó un promedio y ella sabe que con lo que ella gasta puede hacer, no sé, 10 caldosas, entonces al final se sabe que cada caldosa le salen 700 colones. Ella gasta 700 colones para producir una caldosa. Este es un gasto que, aunque se sabe cuánto es, se considera como un gasto variable. Ok, ¿por qué? Porque este gasto, que inclusive podría incluir la luz y otros detallillos, pero que por lo general no se pone, porque este señor, básicamente, este número, esta cifra, depende de cuántas caldosas ella haga. Por eso es un gasto variable. Porque si ella quiere hacer muchas caldosas, tiene que multiplicar muchas veces a la X. Tiene que multiplicar muchas veces esta cantidad, estos 700, para saber cuánto gasta en la materia prima de su caldosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el número o la cantidad variable, ¿verdad? Siempre se va a asociar a M. Y el número o la cantidad fija siempre se va a asociar a B. Vamos a pensar que ella no va a pagar salario, porque ella es bueno, sí, tiene que pagarse a sí misma. Y que ella gasta en salarios, luz y esas cosas, no sé, 200,000 pesos al mes. Entonces, una función que a mí me describe los gastos que tiene esta señora y con la que yo puedo saber cuánto dinero tiene ella que invertir por mes para poder mantenerse trabajando, es una función de la forma y igual a mx más b. ¿Ok? En teoría, los gastos que ella tiene van a ser muy proporcionales, ¿verdad?, a lo que ella produzca. Entonces, esto se comporta como una función lineal. Yo podría decir que la fórmula para describir lo que ella gasta es y igual a m
que es el variable, multiplicado por X, más 200.000, que es el fijo. Entonces, estoy obteniendo números, resultados, valores, que los incorporo como elementos de la función cuadrática. Y de ahí yo establezco una función, una ecuación, una fórmula, un criterio. Entonces, si la señora vende 100 caldosas, entonces la señora sabe que tiene que pagar o tener 700 colones por cada caldosa, o sea, 700 por 100. Ella tendría que invertir 70.000 colones. Me quedó muy largo ese cero, disculpen. Ella tendría que invertir 70.000 colones para poder vender esas 100 caldosas. Y por supuesto, no solo esos 70.000 colones, sino también los gastos fijos, porque tendrá que pagar el agua, la luz y todo lo demás que le iba a tocar pagar, si había que pagar alquiler, no sé, lo que fuera. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera acabamos de describir de una forma sencilla el comportamiento de los gastos que tiene la señora a través de una función lineal. De nuevo, lo que es fijo, lo que son valores de siempre, es como si fuera la B, va sola, pero lo que es variable, lo que depende de cuánto produzca, eso va pegado a la X, esa es la M. Y así es como yo hago la ecuación de la función. Supongo que aquí más adelante viene para darles una idea. Ajá. Profe, Dime. disculpe, buenas noches. Buenas ¿Lo noches. puede repetir? Es que lo estaba anotando. A la pucha, eso está difícil. Cuando este es variable, ¿Cómo? lo que repitió ahorita sobre la B y el valor que va a la parte de la X. Sí, es que vea lo lo que estaba aquí anotando. arriba lo puse. La B es para los valores fijos y la M para los variables. Ok, gracias. Eso. Bueno. Yo olvido 2 segundos después de lo que acabo de decir. Entonces es muy importante que pongan atención o vuelvan a ver el video, porque en serio no sé lo que dije. Listo. Ahí estamos entonces. Muy bien. Más adelante, insisto, probablemente veremos ejercicios, entonces no se estresen demasiado, ¿verdad? Pero es muy importante entonces recordar de dónde están los datos y si fuera del caso, si nos toca conseguir el resultado a través de puntos. Pero ya lo veremos en algún ejercicio. Vamos a irnos hacia la siguiente función. Ahora hablaremos de la función cuadrática. Las funciones cuadráticas, el nombre tiene mucho que ver con ellas, ¿verdad? Una función cuadrática tiene que ver con el cuadrado. El cuadrado es algo que está elevado a la 2. Ahí es cuando hablamos de algo al cuadrado, ¿verdad? Yo le digo 3 al cuadrado, ponemos un 3 elevado a la 2. Entonces, la función cuadrática, insisto, tiene que ver directamente con ese detalle, con venir a la 2. Así que, bueno, vamos a tener que pensar que las funciones cuadráticas son las funciones que tienen la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c. Esas funciones cuadráticas pueden ser funciones donde gráficamente se ven así o así. ¿Ok? Vean que lo que estoy repintando de forma más fuerte es la función. El eje coordenado siempre va a estar ahí, ¿verdad? En los dibujos, para que no se les olvide ese detalle. Entonces, la forma del dibujo me la va a determinar o me la va a decir el valor de A. Vamos a hacer un pequeño resumen gráfico. ¿Ok? Entonces la gente positiva como la A, cuando la A es positiva, cuando la A es mayor que 0, la gente positiva siempre anda sonriente, feliz, o por lo menos intenta. Mientras que, ¿qué pasó ahí? Cuando la A es negativa, como la gente negativa, todo lo encuentra pero, siempre
Siempre busca una forma de quejarse. Ahí tenemos a la función cuadrática cuando es negativa. ¿Ok? Eso es para saber la forma, ¿verdad? La forma del dibujo. Entonces, por cualquier cosilla, para que lo tengan claro. Sí. Bueno. Está bien, entonces. No solo estas características, de hecho es la función que tiene más características a estudiar, la función cuadrática. Dentro de sus características están los cálculos de el discriminante, el vértice, el eje de simetría y las intersecciones. De nuevo, una función cuadrática tiene esta forma. Entonces yo necesito determinar los valores de A, de B y de C para poder trabajar esos detalles, esas características de la función. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, me dieran, me presentaran a f de x igual a menos 7x más 2 menos 11x a la 2, yo podría buscar los valores de A, B y C. No solo podría, debería buscar los valores de A, B y C para poder posteriormente calcular, encontrar, obtener los demás valores que me van a pedir. Entonces, el primer gran paso es descubrir quién es A, quién es B y quién es C. Es muy importante recordar que en una función cuadrática, A, B y C pueden tomar cualquier valor. La única verdadera restricción que hay es que A no puede ser 0. A puede tomar el valor que ustedes quieran, pero 0 no. Puede ser 0.1, sí. Menos 0.5, sí. Pero 0 exacto, 0 solito, 0, no. Muy bien. ¿La B puede ser 0? Sí, no dije nada de la B. ¿La C puede ser 0? También. El problema es con el A. Ese señor, no. Él no puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? B sí, C sí, pero A no. ¿Estamos? Muy bien. A no del verbo no. Listo. Entonces, a ver, en ese ejemplo que les puse, ¿quién sería A, quién sería B y quién sería C? A sería menos El A 11. es el 11. 11x a la 2. Ok. Escuché El 3 B es diferentes 7. respuestas. Quietos. Para A me dijeron menos 11 y 11x a la 2. ¿Cuál de las tres es A? Menos Menos 11. Menos 11 11 x a la 2. Menos 11. x a la 2. No lleva el X. No, X a la 11. El X a la 2 es un distintivo, pero la A va a la par, no lleva el X a la 2. El menos 11 es A. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, ¿quién sería B? Menos 7. Menos 7. Sí, muy bien. ¿Y quién sería C? 2. 2. Excelente. Eso es todo. Aquí es poner mucha atención, pelar los guachos y empezar a buscar dónde está el asunto. Listo, muy bien. Menos 11, menos 7, menos 2. Listo. Una vez que yo obtuve esos tres valores, ¿verdad? A, B y C, ahora sí. Voy a ir directamente a las fórmulas, porque esto es a pura fórmula. Voy a ir a las fórmulas y voy a encontrar los datos que me pidan. Es muy importante, antes de pensar en esos datos que me piden, analizar lo que les estaba mencionando. A ver, cuando yo tengo una función cuadrática, por ejemplo, una función cuadrática puede escribir un montón de movimientos. Que, no sé, digamos que aquí está Navas, agarra la bolita y la va a pasar allá al delantero, entonces se compita, le pega todo lo fuerte que él pueda. La bola sube y baja. Esa bola en algún momento llegó a un punto máximo de elevación y luego empezó a bajar. Este es el comportamiento de una función cuadrática. Por lo general es más cerrado, ¿verdad? Como les decía hace un ratico. Pero puede ser también más abierto, no pasa nada. Hay un montón de situaciones que se pueden describir a través de la función cuadrática y que es muy importante recordar que esas situaciones repiten valores. Repiten valores. Entonces, por ejemplo, no sé si estoy pensando en que esto es una función y que estoy midiendo la distancia a la que este compita manda la bola a través del tiempo, o la altura a través del tiempo. Entonces, habrá un momento en el tiempo, no sé, a los 2 segundos y a los 6 segundos, en donde la altura sea la misma.
Porque lo agarré aquí cuando iba subiendo, pero lo agarré aquí cuando venía bajando. Entonces, esto va a pasar mucho con las funciones cuadráticas. Si yo veo sus valores, en algún momento van a repetirse esos resultados. Y la función va a empezar, no sé, 6, 8, 10, pero llega y empieza a bajar. 8, 6, etc. Llega como a un punto más alto y empieza a bajar. O al revés, empieza bajando, bajando, bajando y luego vuelve a subir. La función cuadrática se arrepiente. Lleva una forma, lleva un camino y después se desvía, regresa. Si iba subiendo, vuelve a bajar. Si iba bajando, vuelve a subir. Eso es importante en la función cuadrática. ¿Por qué hago esta acotación? Bueno, porque en muchos problemas de la función cuadrática me van a preguntar por este punto, el punto más alto. O me van a preguntar por este punto, el punto más bajo. Siempre que me hablen de alguno de esos dos puntos, mínimo o máximo, me están hablando del vértice. Entonces yo voy a usar el vértice para mínimo o para máximo. ¿Ok? Para mínimo o para máximo. Ahí voy a usar al vértice. ¿Y quién es el vértice? Pues ahí hay una fórmula. La fórmula del vértice es menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4 por a. ¿Y esas cosas qué son? Apunten y ahorita vemos. Todos los datos, todos los valores, todo lo que haya que buscar de la función cuadrática sale de haber reconocido al a, al b y al c. Por eso es tan importante no equivocarse a la hora de seleccionarlos. Y por eso es tan importante no brincarse ni siquiera un signo, porque al momento en que nos brincamos un signo, o sea, olvídenlo. Ya ahí todo queda mal. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿cuál era la fórmula del discriminante? La tenemos aquí arriba, pero con mucho gusto ya la vamos a anotar. Se lo voy a poner aquí. Dice discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Profe, ¿y qué significa eso? Fórmula discriminante. Es para saber cuánto vale ese triangulito. Para cambiar el valor aquí. ¿Verdad que para poder sacar el vértice siempre es menos discriminante? Porque si uno se salta el menos discriminante ya sale mal. Es correcto. Sin embargo, a veces uno se da cuenta porque le da el mismo resultado pero negativo y si uno interpreta no tiene sentido. Por ejemplo, le preguntan por la altura y decir que da menos 20, entonces es un poco complicado pensar que la altura va a ser negativa, va a ser menos 20. Sería como tener un hueco de 20 metros de profundidad en vez de subir 20 metros de altura. ¿Verdad? Entonces el mismo ejercicio le recuerda a uno que algo hizo mal y hay que ir a revisar a ver si el signillo se quedó botado y bueno, si dudamos ahí lo ponemos. Sí, Sí. buenas noches. Disculpe, Buenas es noches, que hay Bariloche. una cosa ahí que no me quedó como muy clara. Digamos, yo entendí que usted dijo que la A puede ser cualquiera menos 0, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se sabe, digamos, cómo se escoge exactamente qué valor es A? Porque yo vi ahí que decía algo de la X a la 2, no sé qué, tiene que ser siempre con X a la 2. Usted lo acaba de decir, correcto. La A está condenada, ya se casó. Se casó con el X a la 2 y ahí están junticos. Entonces la A siempre es la que está a la par del X a la 2. ¿Para qué se casan? Nadie los tiene. Nadie los tiene. Y eso como un primer acercamiento, insisto, aquí está ya de manera más formal todas las formulillas involucradas. Entonces, igual si las quieren copiar, pero de todas maneras están en los archivos, así que no hay ningún problema. Nótese, ¿verdad? Aquí está discriminante, aquí está vértice.
Aquí está el criterio de la función. Ahora nos quedan estos tres conceptos, estas tres situaciones. El eje de simetría es una línea y el concepto de eje de simetría es bueno porque va a entrar en el siguiente examen, así que es bueno que lo vayamos ojeando. El eje de simetría es una línea que pasa por el centro de la figura y la divide, la corta, la cruza a la mitad. Claro, a mí el dibujo nunca me queda, ¿verdad?, muy bonito que digamos, pero la intención es que, o lo que quiero representar, lo que quiero que se note, es que lo que hay al lado izquierdo se refleja al lado derecho, como si hubiera un espejo, y entonces todo quedara exactamente igual. ¿Eso qué significa? Que estamos a las mismas distancias. Entonces de aquí para acá hay la misma distancia que de aquí para acá. Entonces no sé, si yo estaba aquí en 10 y aquí caí en 5, hay 5 de distancia. Entonces ¿a dónde voy a caer aquí adelante? A 5 más de 5. En 5. 15. A 15. Porque estoy avanzando otros 5 unidades. De 5 pasé a 10, avancé 5. De 10 tendría que pasar a 15 para avanzar 5. Entonces el eje de simetría lo que me dice es eso, justamente, dónde está el centro, y me divide la figura en dos mitades, por decirlo de alguna manera. Si yo pudiera doblar esto, fuera una hoja, ¿verdad? Yo doblo la hojita aquí, la figura que hay a un lado se refleja para el otro. Entonces cuando le van a mandar un corazoncillo ahí a la novia, agarran la hoja, la doblan a la mitad, y lo que hacen es que solo parten esta jugada y ya le queda, cuando abren la hoja, algo así, con un corazoncillo ya huequeado. ¿Por qué? Porque hay un eje de simetría. ¿Quién es el eje de simetría? La línea que está aquí. ¿Okay? Entonces, básicamente, así funciona la función cuadrática, como teniendo, porque realmente lo tiene, un eje de simetría. ¿Dónde se calcula el eje de simetría? Queda en el vértice. Entonces, si ustedes son observadores, calcular el eje de simetría en realidad no hay que hacerlo si ya calculé el vértice. O sea, simplemente es el mismo valor del vértice. Claro, el vértice tiene 2 puntos. Yo no puedo usar los 2 puntos, solo uso uno de ellos. ¿Cuál? El que tiene que ver con la X. Es el mismitico valor. Y además de el eje de simetría, tenemos a los cortes o las intersecciones con el eje de las X. El eje Y siempre es cortado, siempre es intersecado, siempre el dibujo, aunque esté fuera, aunque esté lejos del eje de las Y, como aquí por ejemplo, este es el eje Y y el dibujo está a un lado, pero en algún momento ese dibujo va a seguir abriéndose un poquito y va a llegar arriba a cruzarse sobre ese eje. Más arriba o más abajo, pero lo va a llegar a hacer en algún momento. Lo que sí puede pasar es que no corte al eje de las X. Supongamos que eso es el eje coordenado. El dibujo podría quedar, por ejemplo, aquí arriba. Y como el dibujo sigue subiendo, nunca va a venir aquí abajo a tocar al eje de las X. Ahora, también podría pasar que el dibujo empiece desde abajo. Entonces lo toca más bien 2 veces. O puede ser que el dibujo empiece justo en el eje. Entonces lo toca una vez. O sea, que para la gráfica, para la forma, para la intersección con el eje de las X, tengo 3 opciones. Esas 3 opciones, todas dependen del discriminante. Que pensé que estaba hacia aquí abajo estaba, ¿ve? Muy bien, todas dependen del discriminante. Entonces, de acuerdo a los valores del discriminante, así hay más o menos cortes con el eje de las X. Entonces, si el discriminante es un valor positivo, mayor que 0, entonces ya vimos que el dibujo termina siendo algo donde toco en 2 puntos. Igual puede haber sido hacia abajo, toco en 2 puntos. Cuando el discriminante es exactamente 0, solo toco en un punto. Es lo que le decía, el que va exacto encima de la línea del eje de las X. Igual puede haber sido para abajo, entonces de que vaya aquí. Y la última de las opciones es cuando el discriminante es negativo. Ahí es cuando el dibujo no toca el eje de las X. O está por allá arriba o está por allá abajo. Pero el eje de las X nunca llega a tocarlo. Entonces eso depende directamente del valor del discriminante. Ya vimos que el discriminante es un cálculo
Por más triangulito que se llame, es eso, es un símbolo, es un nombre. Pero nada más voy a sustituir el valor de B, lo elevo al cuadrado y le resto 4 por A por C. El número que me dé puede ser un número cualquiera. Yo lo someto a esta revisión. Si me da positivo, es porque toca 2 veces. Si me da igual a 0, solo toca una vez. Y si me da negativo, no toca. ¿Y cómo sé dónde toca? Porque ahí estoy dándome cuenta de cuántas veces. Pero ¿cómo sé dónde? Para eso está la cálculo, no nos maltratemos. Vamos a usar modo 5.3 para los que tengan cálculo de la gris. Y menú menos 2.2. Vean que al menos le puse un paréntesis porque no es el menos de la resta, es el menos que está 2 teclas arriba del 7. Un menos que viene así encerrado en paréntesis. Y ya con eso metemos los valores de A, B y C en la cálculo. Y lo que nos diga es el resultado. SX1 y SX2 son los resultados que ponemos aquí. Insisto, con un ejemplito todo esto queda más claro. Suave compitas que ya lo vamos a ver. No sé si hay alguna duda. Vayan anotando. Profesor, Estudiante. ¿usted me puede repetir lo de la calculadora? Si me hace el favor, es para no De la repetición me cuesta. Sí. Diga, las teclas para llegar a la cálculo o cómo presentar el resultado. No, las teclas para introducirlo en la calculadora. Muy bien. Necesitamos saber cuál calculadora tiene usted. ¿Cuál de las dos cálculos tiene usted? ¿La gris o la otra? La blanca. La blanca. Bueno, la calculadora blanca, cuando usted va a usarla. Ok. Por acá vienen todos los números. Aquí en el 7, el 8, el 9. Aquí está el 7. Arriba del 7 no me acuerdo qué sigue. Y más arriba del 7 hay una tecla que trae un menos encerrado en un paréntesis. Esa tecla es importante. Entonces, usted va a presionar. Por aquí está el menú. Va a presionar menú. El menos que le acabo de decir, o sea, esta teclita de acá, 2 arriba del número 7. Y 22 o 22. Por aquí están esas otras teclitas. El número 2, pues el número 2 queda aquí. Entonces son las teclas que usted tiene que tocar. Menú, menos, 2, 2. Cuando usted hace eso, la calculadora en una pantallilla le va a tirar AX2 más BX más C. Si usted es observador, eso se parece a lo que estamos viendo, la función cuadrática. La calculadora está esperando que usted lea los valores de A, B y C. Usted le vería los valores de A, B y C que da el ejercicio. Y con eso ella le ayuda a encontrar los puntos que pasan o por donde la función pasa y toca al eje de las X. Más o menos. Profe, el problema que hay esta semana, entonces, ¿qué sería? Porque era como que se repetían varias veces el número 5. No la he visto el problema, no tengo ni idea, pero para ver si tengo abierto esa jugada. Sí, decía como algo de que era como que iba creciendo el número con los días, como que se tenía que multiplicar por 5 o 5 veces todos los días, algo así. Ay, me salí de ahí. Voy a ver. Ya que estamos en esto, Profe. chequémoslo rápidamente. Sí, vaya preguntando mientras yo entro ya. Ese es, en la calculadora gris es modo 53. Ajá, eso es todo. Y lo mismo, meter Igual, el valor de A, de B y de C. Siempre va a hacer eso. Siempre hay que identificar A, B y C porque la cálculo. Sí, a mí ya me dice a veces, Ok. entonces ahí no habría que meter el menos que está entre paréntesis. No, ustedes no lo ocuparían. Esa cálculo Gracias. no llega ahí. Eso es solo la blanca. Okay. ¿Y cómo es? Perdón. Con la cálculo gris, ¿cómo es? Solamente modo 5.3. Solamente modo 5.3 y ya. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Como esto es formativo, es decir, no vale puntos, no importa. Yo lo voy a presentar aquí para que lo trabajemos y entre todos nos demos cuenta qué había pasado. Vamos a agregar una paginita y ahí lo pegamos. Ok. Dice así.
Pucha, no se ve absolutamente nada. Así, yo pensé que se iba a poner muy feo. Sí se ve. Dice, el crecimiento de una población de cierto tipo de insectos se registra durante 4 días, tal como se muestra en la siguiente tabla. Hay una tabla, cuál día fue y cuántos insectos hay. La pregunta, ¿qué cantidad de insectos habrá a los 4 días? Ok, esto es una modelación. Esto lo que me está diciendo es que busque a cuál función de las que hemos estudiado se parece. Entonces, puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser logarítmica, aunque hoy no la hemos repasado, pero ya la hemos visto. Puede ser exponencial o puede ser raíz cuadrada. Ok, la lineal tiene una particularidad. Se los decía. Si aquí arriba se mueve de uno en uno, aquí abajo se tiene que mover de la misma cantidad en la misma cantidad para que sea lineal. Entonces yo digo, de 5 a 25, ahí hay 20. De 25 a 125, ahí hay 100. Con solo eso ya vi que no se está moviendo en la misma cantidad. No es lineal. La cuadrática tiene una mañilla, que ahorita se las enseño. Pero es un poquillo más... ya les había dicho que por lo general en una tabla yo esperaba que los valores subieran y luego bajaran. O que los valores bajaran y luego subieran. Como que no había un comportamiento tan específico. Aquí sí. Aquí yo puedo ver que los valores van subiendo. Van aumentando. De 5 a 25 a 125 creció mucho. Ok, la función raíz cuadrada es la menos probable de todas. Ella tiene sus cosillas y por lo general pues yo tendría que sacarle raíz a lo que hay aquí abajo pensando que me dé lo que hay aquí arriba. Y es muy poco probable. Eso nos lleva a pensar que la función es casi seguro que es logarítmica o exponencial. Estas funciones ya nosotros lo hemos estudiado. Por ejemplo, esta es una logarítmica. Por ejemplo, esta es una exponencial. Estas funciones llega un momento donde se disparan. Se van. Ok, bueno. De alguna manera tengo que analizar un poquito los detalles. La función logarítmica tiene dos particularidades con las que casi siempre nosotros podemos distinguirla. Y es que la función logarítmica, por lo general, cuando viene el 1, debe dar 0, porque el logaritmo de 1 da 0. O la función logarítmica, cuando viene el 0, no está definida, no existe. Claro, estas funciones que nos ponen aquí no siempre son como tan solo logaritmo. A veces tienen logaritmo más, o logaritmo menos, o algunos otros detalles. Pero a grosso modo, por lo general, si nos topamos con estas dos situaciones, es porque la función es logarítmica. Vean que son muchas señas, son pequeños detalles para empezar a distinguir. Las funciones no son tan claras, no son tan evidentes, no es tan fórmula. Pero yo tengo que empezar a ver los detalles. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, aquí hay un 1. Entonces, el resultado de eso debió ser 0 para que fuera logarítmica. Es casi seguro, es una corazonada, que esta es una función exponencial. ¿Cómo eran las funciones exponenciales en su fórmula? Eran y igual a la x, donde la a era un número que podía ser más grande que 1 si el dibujo iba creciente, o un valor entre 0 y 1 si el dibujo era decreciente. Bueno, yo veo los resultados y los resultados me dicen si el dibujo es creciente o decreciente. Porque donde yo veo los resultados, yo veo que el primero es un 5, el otro es un 25, un 125. ¿Qué pasó con estos resultados? Se van haciendo más grandes. Esta es una función creciente. Entonces, si esto fuera cierto, si esto fuera una exponencial, yo tendría un a a la x, un número mayor que 1 elevado a la x. ¿Cómo hago para saber si esto es cierto? Agarro un punto. ¿Cuál? El que quiera. Por lo general no se agarra el primero. Entonces digamos que voy a agarrar el tercero. Al 3 y al 125. El 3 está en el día, es la x.
El 125 está en la cantidad de insectos, es la Y. Entonces yo cambio el 125 por la Y. Yo cambio el 3 por la X. Y descubro cuánto vale A. ¿Cómo hacía eso? Bueno, ya sabemos resolver ecuaciones exponenciales. Esto es una ecuación exponencial. Hay más de una forma. De igual manera, para hacerlo rápido y simple, yo tengo, ahí con blanco no se va a ver, yo tengo una potencia elevada a la 3, mejor le saco la raíz. Esta raíz se mata con el exponente y la raíz de 125 la meto en la cálculo. A vale 5. Entonces ya encontré la fórmula incluso de la ecuación. La ecuación es y igual a 5 a la x. Y puedo comprobarlo con cualquiera de los demás valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner 5 a la 1 y me da 5. 5 a la 2 y me da 25. 5 a la 3 y me da 125. Entonces el valor de K es 5 a la 4, que para eso está la cálculo. Ay, perdón, puse un 6, qué vergüenza. Entonces de ahí tendríamos para solucionar. ¿Cuántos insectos habrá al cuarto día? Ya habrá 625 insectos. Eso está un poquito adelantado a lo que estábamos viendo, pero ustedes ya han visto la exponencial, la logarítmica, así que no está tan mal. Para todos aquellos que nunca habían revisado los ejercicios de las situaciones problemas, son buena práctica. La verdad, son buena práctica. A veces son ejercicios de exámenes viejos, entonces no está mal practicarlos. Ya en el peor de los casos, si no les llegan, pues no lo mandan, no nada, pero léanlo, analícenlo. Nunca está de más. O inclusive, por lo menos cuando se acerca el examen, vayan y lo revisan a ver qué tal. Siguen siendo buenas opciones. Profe, yo estuve buscando eso porque lo mencionaron en el grupo y Ajá. no lo he encontrado. ¿A quién? Esto. Esa Tiene que entrar a la situación. semana 6 o 7, bueno, la última semana que está activa. A las 7. Sí, tiene que entrar esa Sí, semana. las Y aquí 7. abajito dice situación, problema, sí, pero de una, de entrada, de frente. Ujú. Entonces ahí lo revisa con Ok. calma. Sí, sí. Igual, Ok. repito, no están obligados a... ¿cómo se llama esto? No están obligados a resolverlo, a subir la respuesta, pero por lo menos léanlo, revísenlo, analícenlo. Si no lo quieren mandar, no lo mandan, pero úsenlo de práctica. No está de más. No está de más. Y si lo quieren mandar, lo mandan también, no pasa nada, ahí lo revisamos. Solo que ahora ya no vale la pena porque ya lo revisamos aquí, pero no importa. O sea, me refiero a todas las semanas, intenten resolver eso. Es una buena práctica. Bueno, regresemos a donde estábamos. Y creo que era por aquí. Entonces ahí están todos los detalles de la función cuadrática. Rapidísimo, no sé. Ay, ¿por qué todo tan enrollado aquí? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que tenemos a la función f de x igual a x a la 2 menos 64. Y yo les pido que me ayuden a encontrar el vértice y las intersecciones con el eje de las x. Algo simple, algo rápido, algo pequeño. Hagamos eso. Se las dejo ahí 35 segundos y la revisamos. Por favor, trabajenla.
¿Será que les di mucho tiempo? Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que les di demasiado tiempo. Vértice y cortes o intersecciones con el eje de las X. Antes de hacer cualquier cosa, tengo que saber quién es A, quién es B y quién es C. Si no tengo esos datos, lo que vaya a hacer de ahí en adelante va a ser un enredo. Entonces, más que una recomendación, es casi una obligación. Por favor, para que esto no se complique, pongan A, B y C. Anótenlos contra pereza, ¿verdad? Pero eso es el mezquino, anda 2 veces el camino, mejor lo apuntan aquí y no tienen que estar en cada cálculo yendo a buscar quién era cada cosa. A, B y C, ¿quién me ayuda? El A es 1, el B es 0 y el C es 64 negativo, sería, o menos 64. ¿Se le puede creer? Es un hombre. No, eso es- ¿Será posible que lo hagamos? creo que es así. Sí, sí. Eso dicen, yo no sé. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que definitivamente no? Profe, no entiendo de dónde salió ese 1 y ese 0. Ok, justo a eso me refería. Vamos a corroborar. Entonces, esto es muy sencillo. Ustedes siempre equipárenlo. Siempre. Entonces agarren lo que tienen y lo escriben. Pero lo escriben en dirección y en sentido de las expresiones que están ahí. Ok, nos queda clarísimo que el 64 es C. Sí, porque es el que no lleva letra. Entonces este es como casi obvio. Y lo que queda, tengo que ver cómo lo equiparo. Muy bien, cualquier letra o cualquier expresión que no traiga un número, que parece no traer un número, un coeficiente, un número grande, ¿qué trae siempre? Siempre trae un 1. Porque si yo digo x a la 2, estoy diciendo que una vez está la x a la 2. Entonces este x a la 2 trae un 1. Cuando yo voy a revisar al que trae la x a la 1, no hay nadie. Numéricamente hablando, ¿cómo se escribe nadie? 0. Entonces yo aquí en realidad tengo una x a la 2, por lo tanto el 1 es A, 0x, por lo tanto el B es 0, y menos 64, que no trae letra, ese es el C. Entonces sí estaba bien el razonamiento que nos hizo el compañero. No sé, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Pura vida. No sé si alguien más tiene alguna preguntilla. Vámonos. O no sé si lo iban a copiar, qué sé yo. En fin, entonces, insisto, si yo digo quién es A, quién es B y quién es C, ya tengo la mitad del trabajo listo. Bueno, voy a empezar a buscar el vértice. Hace un rato les anoté que el vértice era el punto más importante en lo que tenía que ver con el máximo y el mínimo. Es el mismo. Si me preguntan por el máximo, uso el vértice. Si me preguntan por el mínimo, uso el vértice. Pero profesor, ¿cómo va a significar lo mismo? Es que los valores se acomodan. Porque ¿cuándo me van a preguntar a mí por un máximo? Cuando tengo una función cóncava hacia abajo. Entonces la A es negativa. ¿Cuándo me van a preguntar a mí por un mínimo? Cuando tengo la función cóncava hacia arriba. Ahí la A es positiva. Entonces los signos acomodan todo. Así que ustedes ni se preocupen. Si me dicen vértice, si me dicen máximo o mínimo, inmediatamente voy al vértice. Bueno, pero aquí la pregunta no era un problema, no tenía un contexto. Nada más es para que empecemos a soltarnos. Así que busquemos el vértice. El vértice como tal es un par ordenado, son 2 valores. El primer valor se llama menos b sobre 2a. Hay que calcularlo, es un numerito. Y el segundo valor se llama menos discriminante sobre 4a. También hay que calcularlo. Así que vamos a buscar parte por parte. Empecemos buscando al menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b sobre 2a? Muy sencillo. Voy a ir a los datos que acabo de acumular aquí arriba. Y voy a cambiar el a y el b. Entonces b vale 0 y a vale 1. Y así como está lo pongo en la calco y la calco me dice que esto es 0. Yo no sufro. Yo le meto los datos a la calco. Ahí ni se estresen.
Muy bien, lo otro que tengo que calcular es el discriminante y luego llevarlo a la fórmula. Entonces voy a empezar por aparte, por él solito. Discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Otra vez, son valores de los que tengo ahí arriba escritos. Entonces b era 0, dice que tiene que ir al cuadrado, que luego le reste 4 y que lo multiplique por lo que vale a y luego por lo que vale c. Y para eso está la cálculo. 6 por 4, 256 daría esto. Entonces ya tengo el discriminante. Como el vértice no solo se compone del discriminante, sino que el discriminante es una parte del segundo dato, pues tengo que calcular ese dato. Sería menos 256, porque es menos discriminante, sobre 4 por lo que vale a, que hace un rato dijimos que valía 1. Eso se mete a la calculadora y nos vuelve a dar el 64 que teníamos hace un rato, pero negativo. Ah, no, lo teníamos negativo, perfecto. Listo, entonces, cuando voy a poner el par ordenado, el punto, la respuesta, pongo lo que me dio primero, el menos b sobre 2a, coma, lo que me está dando, el menos discriminante sobre 4a. Ese es el vértice. Esa es mi respuesta del vértice. Tengo que tener paciencia para hacer cada una de las partes y llegar a armar la respuesta. Pero eso es el vértice. ¿Un qué caso? ¿No la Sila Yala? Yala. Eso. Casi. Algo es algo. Algo es algo. Bueno, vamos a ver entonces. Todavía nos falta responder otra de las cosas que nos pidieron. O sea, muy bonito, ya dijimos quién es el vértice, pero no solo eso nos pidieron, ¿verdad? Nos pidieron los cortes o las intersecciones con el eje de las X. Ok, yo puedo sacar los cortes o las intersecciones con el eje de las X directo de la cálculo. Pero también podría buscar, ¿verdad? Si tengo un corte, dos cortes o no tengo cortes. A veces la pregunta solo es eso. Entonces, si esa hubiese sido la pregunta, ¿cuántos cortes con el eje X tiene la función? ¿Qué hubiéramos respondido? ¿Cuántos cortes, cuántas intersecciones? Significa lo mismo. ¿Qué responderíamos? ¿Jovenzuelos? Profe, bueno, no sé, yo es que lo hice con la calcu. Ajá, bueno, no importa. ¿Qué hizo con la calcu? ¿Cuántos resultados le dio la calcu? Me dio X1 No, es ¿cuáles? igual a 8. Ahorita. No, Bueno. ¿cuántos? 2. Dos resultados diferentes. Hay dos cortes con el eje de las X. ¿Por qué hay dos cortes con el eje de las X? Porque habíamos dicho que si el discriminante era mayor que 0, había dos cortes. ¿Cuánto dio el discriminante? 256. ¿Es mayor que 0? Sí, entonces hay dos cortes. Esto es así de simple. Ok. Ahora sí. ¿Cuáles son esos cortes? Ah, bueno. Para saber cuáles son esos cortes, íbamos a la calcu. Ok. Poníamos los valores de A, B y C después de haber puesto la introducción que les dije antes, modo 5.3 o menú menos 2.2. Y la calcu me va a decir, ahora sí, dígame sin miedo los resultados que le dijo la calcu. En X1 igual a 8 y X2 igual a menos 8. Muy bien. Por sí solos esas no son las respuestas. Que quede claro esto. Ir a la calcu y que la calcu nos dé un número, un dato, un resultado, está lindísimo, pero esa no es la respuesta. La respuesta es combinar esos números con el 0. 1 en cada paréntesis. 8,0 y menos 8,0. Si tuviéramos que hacer un dibujo, buscamos al menos 8 y lo pintamos. Si tuviéramos que hacer un dibujo, buscamos al 8 y lo pintamos. Y el dibujo va a ir así,
o así, dependiendo de si la función es creciente o si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Perdón. Ven, entonces el A, el B y el C me dice todo lo que hay que hacer. Dígalo. Las respuestas tienen que ser pares ordenados. Es correcto. Gracias por la conclusión. Es todo lo que yo quiero, que ustedes concluyan cosas. Ok. Sí, estamos. Bueno. Pensemos que sí, que todo está bien. Profe, nada Sí, más sí. una consultilla. Claro, claro. Usted, bueno, puso ahí los pares ordenados, pero puso primero el 8, ese es el 8,0, ese es X y Y. Sí, vamos a ver, el 8 o el -8, no importa cuál de los dos vaya primero, pero sí tengo que poner los resultados o los valores que obtuve en la calco. Entonces vea que la calco dice que esto es X. En un par ordenado el X va primero. Este también es X, por eso no va. Sí, Que siempre son X sí. y Y. Entonces por eso hay que hacer otro punto para el otro valor. Y cuando son cortes o intersecciones, siempre hay un 0. Dime. Cuando usted explicó la fórmula que menos b sobre 2a, yo entendí esa parte, pero cuando usted abajo puso el discriminante que puso b a la o menos 4 y eso no lo entendí. Es que esta es la fórmula, digamos, vamos a ver. Las fórmulas, chiquillos, no hay que entenderlas, o sea, nada más hay que aplicar. Entonces, cuando yo puse menos b sobre 2a, ¿qué hice? Cambié la b y cambié la a, porque eran los valores de aquí arriba. Cuando voy a poner discriminante, tengo que cambiar la b, tengo que cambiar la a y tengo que cambiar la c. Cambié la b, cambié la a, cambié la c. Todo lo cambié. ¿Qué no cambié? El menos y el tampoco el elevado a la 2, porque son valores fijos. Pero los otros, que son letras A, B y C, tengo que ver cuánto valen y venir a cambiarlos. Lo meto en la calco. O sea, aquí es más que todo, es como ser obediente. Es como ser obediente. Los que están casados, si son hombres, no les va a costar esta parte. Son bien obedienticos por lo general. Entonces, usted nada más le hace caso a lo que aquí dice. Aquí dice B, usted pone B. Aquí dice A, usted pone A. Aquí también dice C, entonces ponga C. Entre el 4, la A y la C hay multiplicaciones. Entonces eso es lo que usted va a hacer, multiplicar. Todo esto es meterlo a la calculadora y dejar que la cálculo nos dé un resultado. Eso es todo. Bueno, cualquier cosilla me vuelven a preguntar. Vamos a tratar de avanzar para ver si vamos llegando a algo. Ok. Todavía faltan algunas características de la función cuadrática que tiene mucha información. Lo que hablamos de la concavidad, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Cóncava hacia arriba cuando A es mayor que 0, está contenta. Y cóncava hacia abajo cuando A es menor que 0, la negativa. Está triste, está huevada, está, no sé. Tienen mínimo o máximo, eso se saca a puro ojo del dibujo. Este es el más bajo, entonces es un mínimo. Este es el más alto, entonces es un máximo. No hay mucho que decir. Y luego ver cuando la función es creciente o decreciente. Eso también depende del dibujo. Si la función es algo así, empieza a decrecer, llega a cierto punto y empieza a crecer. ¿Quién es ese cierto punto? Ese cierto punto es el eje de simetría, que también es el vértice. Por eso usamos el dato del vértice para ver cuándo crece y cuándo decrece. Es el mismo cálculo, el mismo valor. Okay, luego en el ámbito también son fórmulas. Esto no hay de otra, esto son puras fórmulas. Bueno, pero por lo general nos lo preguntan más de problemas, así que es probable que no venga ámbito y tal vez puedan ir cuando crece y cuando decrece, pero sobre todo ámbito es muy probable que no venga. Aquí vienen algunos ejemplos donde ustedes pueden notar el estudio completo que se les hace
y los pueden tomar como ejemplos para que lo revisen. Ahí viene todo. Por cuestiones de tiempo, no quisiera entrar en un ejercicio de estos. Si nos da tiempo volvemos, pero creo que en realidad ya lo hicimos buscando A, B y C y buscando algunos detalles de esas funciones. Ahora sí, esto me interesa más, las aplicaciones, la manera en la que logramos modelar esa función cuadrática con respecto a las situaciones que hay. Vamos a ver. Dice, se trata de problemas en los que hay que utilizar las características de la cuadrática. A ver, un ambientalista descubre que cierto tipo de árbol, después de ser plantado, crece de tal forma que después de t años, su altura h de t está dada por... Entonces, hay una fórmula para saber la altura del árbol. ¿Cómo es la fórmula? Tiene una letra elevada a la 2, es una cuadrática, porque está al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta fórmula de una función cuadrática, ¿ok?, es la que voy a utilizar para todo. Yo me la voy a llevar para un ladito para que después no se me haga bolas el dato. Entonces la voy a ir anotando aquí. Voy a decir que h de t es 0,34 más 5,36 menos 1,5 t a la 2. Ok, por ahora es una fórmula. ¿Qué puedo obtener de esa fórmula de primera entrada? Que es una cuadrática. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Lo que me vayan a preguntar requiere de que yo reconozca, sepa, entienda, diferencie cuánto vale A, B y C. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cuánto vale A, B y C? Caballeros y caballeras. Profe, ¿por qué Ah, cambió esa T por la X? No, la cambié por error, por constante, por casi siempre usamos X en vez de T. Simplemente hay que borrarla y poner una T. Excelente. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Profe, A vale menos 1,5, Muy bien. B vale 5,36 y Bien. C vale 0,34. Ok, excelente. Vean que está desordenada, no siempre viene ordenada, eso es un buen detalle, ¿verdad? Hay que estar atentos porque por lo general tenemos la costumbre, ¿verdad?, de pensar que el que viene primero es A, pero no, hay que buscarlo con la letra. Ok, veo una mano arriba. Priscila, ¿usted quería decir algo? No, profe, fue antes, gracias. Ok, perfecto. Acuérdense de interrumpirme porque yo casi nunca regreso a esta parte y casi nunca veo. Entonces mejor me interrumpen. Ok. Y si yo voy muy encarrerado, no les hago caso y sigo y termino y ya después les hago caso. Entonces ahí tenemos esos tres valores que de momento no me dicen nada porque ni siquiera he leído las preguntas. Pero ya saqué, ya seleccioné, ya encontré los datos que en un principio son importantes. La fórmula, los valores de A, B y C. Ahora a ver, a interpretar lo que nos piden. Primer pregunta. Y vea que nos dieron un titipuchal de preguntas. Primer pregunta. ¿Con cuántos años de plantado el árbol, alcanza la máxima altura? Vamos para acá. Ok, entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuánto vale T? Entonces hay que averiguar cuánto vale T. ¿Pero dónde? Ah, con la altura máxima. Bueno, la altura voy a ponerle H para mantener el formato de la fórmula. Iba a escribir altura, pero más corto H. Entonces, me están preguntando que la altura, o me están pidiendo que la altura sea máxima, ¿verdad? O sea, buscar esa altura máxima. ¿Dónde está la altura máxima? ¿Verdad que cuando habla de máxima o mínima está hablando del vértice? Exactamente, eso quería yo oír. Justamente. Entonces, ¿dónde está la altura máxima? En el vértice. Inmediatamente. Ahí es donde voy a buscar, ahí es donde asocio al vértice.
Ok. Entonces vamos a buscar ese vértice. El vértice tiene dos valores. Menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. ¿Por cuál de los dos valores me están preguntando? Ah, eso es importante. El primero de los valores es x, el segundo de los valores es y, eso no lo puedo olvidar. Bueno, aquí no hay x, pero ¿quién está en lugar de la x? Que de hecho yo lo puse la x equivocadamente en lugar de esa letra. Pues la t, porque siempre las funciones se llaman f de x, h de x, lo que sea de x. Bueno, en este caso, el que está en lugar de la x es la t. Entonces, esto es tiempo. Y esto que sigue tiene que ser altura, porque esas son las dos variables que hay. Tiempo y altura. La que no es x es y. La que no es y es x. Ok. Entonces voy a responder, voy a contestar basado en cuál de los dos cálculos. ¿En menos b sobre 2a o en menos discriminante sobre 4a? Menos discriminante 4A, La primera por ser y la voy a altura, releer. ¿Con cuántos tiempo y altura. ¿Cuántos años tarda el árbol para llegar a tener la altura máxima? Entonces la pregunta, ¿quién es? La pregunta es tiempo. Tiempo. En la Es tiempo, sí. pregunta A, yo voy a ir a menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque ahí es donde consigo el tiempo. ¿Qué pasa si yo voy al discriminante? No estoy consiguiendo el tiempo, estoy consiguiendo la altura. ¿Me preguntaron por la altura? No, me dijeron que la altura es máxima. Pero no, que cuál es la altura. Entonces, si me dijeron que la altura es máxima, me están preguntando por el tiempo máximo. Por el tiempo para que se haga máxima la altura. Entonces, en ese punto, tengo que buscar el tiempo. O sea que la fórmula que yo tengo que usar es menos b sobre 2a. Tiempo es igual a menos b sobre 2a. Como ya apunté quién era a, quién era b y quién era c, esto es tan fácil como cambiar el valor de b arriba y cambiar el valor de a abajo. B era 5,36. A era menos 1,5. Lo meto a la calcu. Que la calcu se enrede con eso. Que la calcu voy a ver qué pone. Ustedes me dirán cuál es el resultado. Profe, Estudiante, dígamelo. una consulta. Ajá. Ese negativo de la B, usted lo puso afuera del paréntesis, Sí. en el 5. Si uno no le coloca sus paréntesis y le Excelente coloca solo el su pregunta. negativo, Eso mismo le iba a contestar. Yo soy muy necio con los paréntesis. Yo prefiero usar el paréntesis en realidad por un asunto visual. Donde yo puse el paréntesis, yo, mi persona, yo entendí que estoy haciendo el cambio. Entonces yo siempre uso el paréntesis para cambiar la letra. Yo. ¿Cuándo es obligatorio poner el paréntesis? Cuando hay un exponente y está en negativo, o generalmente cuando hay un menos. El menos es jugable, es de acuerdo a cómo ustedes manejen la ley de signos, pero yo lo recomiendo poner el paréntesis siempre. Por lo menos a mí gráficamente me ayuda mucho. Entonces yo prefiero dejar el menos, la división y el 2 quieticos. El menos, la división y el 2 quieticos. Lo que estoy cambiando lo meto en paréntesis. Ok, eso termina dándome un resultado en la calcu de... Ni 2, da poquito. 134 entre 75. Pasémoslo a decimales. 1,786666. 79, pongámosle por el redondeo. Listo. Ok, test. Profe, qué raro, a mí me dio 10,72. Recuerde que este 2 está multiplicando el 1.5. Por eso si usted no pone el paréntesis, lo que hace es una resta. Entonces queda mal. Aquí Ok. en el de abajo es mejor poner el paréntesis. O si no voy a poner el paréntesis, tengo que poner un por.
por aquellillo. Entonces la respuesta para el punto A sería al 1,79 años alcanza la altura máxima. Listo. Pero ahí me comí la O y la S. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál es la máxima altura del árbol? Ahora sí me preguntaron por la altura máxima. Entonces ahora para responder la B, sí puedo pensar en la fórmula que tiene que ver con la altura. Ok, ¿cuál fórmula tiene que ver con la altura? Pues la parte del lado derecho. O sea, voy a tener que calcular A menos discriminante sobre 4 por A. Para eso necesito saber quién es discriminante. Aquí está la fórmula. Ok, y simplemente calcular. Entonces, discriminante sería cambiar la B por su valor. Dice que la B va elevada a la 2, entonces lo elevo a la 2. Que le reste 4 veces lo que vale A, que es menos 1,5. Si no le van a poner paréntesis, le ponen un por. Y que lo multiplique por lo que vale C, que sería 0,34. La historia es la misma, si no le van a poner paréntesis, le ponen un por. Y eso lo meten a la cálculo. Ni idea de cuánto de eso. Si lo pasamos a decimales da 30,76. Listo. Ese es el dato que usamos en la fórmula. Vean que la fórmula ya la tenía lista. Nada más faltaba, era menos discriminante sobre 4 por A. Nada más estaba faltando poner el valor del discriminante. Porque el ejercicio no termina aquí, ¿verdad? Ese no es el resultado, no es 30,76 la altura, no. Hay que llevar ese dato a la fórmula. Y ahora sí, ¿cuánto da eso? Como 5 y un poquito. 5,13. Gracias. 13. Sí, es que es 5,12666, entonces redondea a 13. Ok, gracias. Y esa es la altura, 5,13 metros. Es la altura máxima a la que llega ese árbol. Máximo y mínimo vértice. Interpretar cada parte del vértice, porque el vértice tiene dos partes. Puede ser que solo necesite una. Igual, si necesito las dos, tengo que saber responder cuál es cuál. Entonces tengo que interpretar siempre los datos del vértice. Ahora, eso tenía 15,000 preguntas. Vamos a ver qué sigue. En el momento de ser plantado, ¿cuánto medía el árbol? ¿A alguien se le ocurre algo? Cuando plantaron el árbol, ¿cuánto medía? Era una semillita, no medía nada. O ya lo hicieron y nada más lo pasaron de un lugar a otro a ver cuánto medía. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, en el momento en el que lo plantaron, ¿cuánto vale T? ¿Cuál era el tiempo? $1,79. No. ¿Sí? 1,79. No, ese es el tiempo para la altura máxima. Después de 1,79 años, él creció ya lo más que podía crecer. Pero la pregunta es, ¿cuál es la altura cuando lo plantaron? Cuando lo plantaron, ¿cuánto tiempo había pasado? 0. El tiempo es 0 en ese punto. Cuando todo está empezando, y eso va a pasarles mucho, siempre les van a intentar hacer esa pregunta. O es una pregunta muy común, digamos, no es que siempre la vayan a hacer. Pero es una pregunta muy común. ¿Qué pasa al puro inicio? En el puro inicio, la X o el tiempo o el valor de ahí es 0. Entonces yo simplemente voy a tomar la fórmula de la altura
Y donde diga t, lo voy a cambiar por 0. Esto se hace 0, esto se hace 0. La altura era 0.34 metros. La altura era el valor de c. Porque los otros señores se multiplican por x y x vale 0. Y ya, así de simple llegamos a la respuesta C. La altura en ese momento era de 0.34 metros. Hay una pregunta más, no, hay 3 preguntas más. ¿Cuántos años después de plantado el árbol deja de crecer? ¿Okay? ¿Dónde será que el árbol deja de crecer? Esa pregunta, Cuando Profe, llega a su punto máximo. excelente. Esa pregunta ya la respondimos sin querer queriendo. Cuando llega a su punto máximo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de función es esta? Cuadrática. ¿Cómo es su dibujo? Ah, como el valor de A. Ay, bendito mouse. Como el valor de A es menor que 0, ella está triste. Pues ¿cuándo deja de crecer? Cuando llega al punto máximo. Creció hasta el punto máximo. Y de ahí en adelante decrece. Entonces, en el máximo, que ya lo calculamos al puro inicio, ahí deja de crecer. Entonces, a los 1.79 años. Listo, ahí dejó de crecer. Mucho es de interpretación, realmente no es de hacer muchos cálculos. El mismo cálculo nos sirvió 2 veces. Y hay 2 preguntas más. La E. ¿Cuántos años deben pasar para que la altura sea de 5,05? ¿Y cuál es la altura después de un año? Ok. Voy a correrla, perdónenme, pero ahí si no, no me queda campo. Entonces la E es cuántos años, o sea, cuál es el tiempo, para que la altura sea 5.05 o 005. Ya me olvidó. 005. Ok, entonces me preguntan por el tiempo y me dan la altura. ¿Qué tengo que hacer? Como en el examen pasado, tenían que ir a cambiar el dato que tienen y buscar el dato que falta. Ahí me fallaron mucho. Mucho. Busquen el que tienen, lo cambian y luego encuentran el que falta porque no hay quite. ¿Qué tenemos? ¿La H o el T? La H. La H es la que tenemos. O sea, me están preguntando por el T, entonces voy a cambiar. La fórmula dice H, nada de H. Voy a escribir lo que vale la H. Es igual a 0.34 más 5.36x menos 1,5 x a la 2. Copié la fórmula y donde venía la H no puse H, puse su valor. Ahora puse X y era T, sorry. Qué necio con eso. Entonces básicamente tengo que responder eso. ¿Cómo se responde eso? Esto es una función cuadrática. Entonces para responderlo, para saber cuál es el resultado, tengo que pasar el 5 para el otro lado. Ok. Yo voy a dejar un 0 a este lado y voy a tener a 0,34 menos 5.005 más 536t menos 1,5 t a la 2. ¿Qué hice? Pasé este señor a la par del 0,34. ¿Por qué? Porque ninguno tiene t, la operación la voy a hacer entre ellos. ¿Cuánto da eso?
no sé, la verdad, 655. Estoy bateando. Más 536t menos 1.5 t a la 2. Bueno, alguien que me revise este dato, por favor. ¿Quién dijo yo? Ay, vamos a buscar una cálculo entonces. Asumo mal, era 665 por lo que veo. Listo. Ok, esto es lo que me quedó. Esto que me quedó es una ecuación común y corriente. ¿Cómo se resuelve? Con la calcu. Voy a poner A, B y C en modo 5.3 o menos 2.2 y los resultados que me dé la calcu son la respuesta, es decir, son el tiempo. Hay dos veces, ¿se acuerdan? El dibujo que yo tengo hay dos veces donde el tiempo es el mismo, o sea, donde el tiempo, perdón, tiene la misma altura. Dos diferentes tiempos me dan la misma altura. Esos son los valores de x1 y x2 que me va a dar la calcu. Entonces voy a la calculadora. ¿Quién dijo yo, por favor? Da dos resultados, profe. El X1 Ajá. da 2 entre 3. Que lo podemos pasar a decimales. Ok. Que es 0,67. 36, correcto. ¿Y el otro? Ajá. Y el otro da 0,48. Perfecto. Entonces a la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el árbol en llegar a esa altura, ¿verdad? Entonces lo ideal es usar el más pequeñito. ¿Por qué? Porque él va de subida. Entonces él a los 0,48 años va a conseguir... El otro le dio 0,66, ¿estás segura? Perdón, pero estoy empezando a dudarlo. Porque el eje de simetría es 1,79. Debería darle más de 1,79. Uno antes y uno después. ¿Cuáles serían los valores de A, B y C que deberíamos de usar acá? Solo para checar. No digo que esté malo, pero prefiero que chequemos. Entonces el valor de A sería el mismo de allá arriba, menos 1,5. El valor de B sería 5,36, el mismo allá arriba. Pero el de C cambió y ahora es menos 4,665. Con esos tres valores, ¿cuánto da x1 y x2? Si son tan amables. El X1, sí, profe, es que yo lo puse así como salía, no lo puse el T a la 2. Sí, tranquilo. De eso Entonces, se trata, ya, de ver los errorcillos, de eso se trata. Dale. entonces poniéndolo así, entonces da el X1 2,07 Para apuntarlo, 2,07, muy bien. y el X2 da 1,5. Es perfecto, gracias. Ok, insisto, ¿cómo me di cuenta de ese pequeño errorcillo? Porque el 1,79 tenía que estar en medio de esos dos valores. No podía estar los dos valores antes o los dos valores después. ¿Por qué? Porque el 1,79 es el vértice, aquí hay un cambio. Entonces, yo iba subiendo y luego tengo que bajar. Tengo que tener un valor a cada lado. Ok, ahí están, ¿verdad? Y ahí sacamos la respuesta. Y creo que te va a faltar una más. Qué ejercicio más largo. ¿Cuál es la altura del árbol después de un año de plantado? Esa es la más fácil de todas las preguntas. Porque lo que nos está pidiendo es que encontremos una altura sabiendo que tenemos x. Solamente vamos a ir a la fórmula. H va a ser igual 0,34
más 5,36 por 1 menos 1,5 por 1 a la 2 y que la calcule su respuesta. Ok, y ahí ya se deja. 1.5 es 1.5, 536 sería 570 menos 1.5 sería 4,2 metros. Y esa es la respuesta final. Entonces ahí estarían todos los cálculos. Bueno, alguien que revise el último, nada más para estar seguro que esté bien. Y ahí estarían todos los cálculos y tendríamos ya todas y cada una de las respuestas de lo que nos pidieron. Ok. No creo que en un examen nos vayan a pedir tantísimas cosas. Pero bueno. No, profe, yo ya estaba con la peluca parada, si pone un problema así. Sí, no, está muy largo, o sea, pero sí nos pueden preguntar alguna de estas muchas cosas. Entonces es importante. Bueno, genial. Listo. Vamos a ver. ¿Qué más? Híjole, vea la hora. No puede ser. ¿Cómo se va rápido el tiempo? No, hombre, profe, es tempranísimo. Ah, bueno, claro. Tempranísimo. Un par de horas más. Yo creo que sí. Deberíamos. ¿Qué se ocupa para resolver problemas similares? Bueno, hay que recordar estos detalles cuando hay cuadráticas. Esta es una buena información. Dice, a veces nos preguntan por cuando un objeto es lanzado al aire. Entonces, siempre que un objeto se lanza al aire, sube y baja. Entonces, cada vez que me digan que toca el suelo, aquí la altura es 0. ¿Ok? Si dice máximo o mínimo, vértice. Ya se los había mencionado porque es el detalle más importante. ¿Ok? La altura de la que es lanzado el objeto se tiene cuando el tiempo equivale a 0. Bueno, es lo mismo. Bueno, aquí habla mucho de altura, pero no necesariamente solo de altura. El detalle inicial, ¿verdad? Siempre que me digan el inicio, cuánto vi al inicio, o cuál es la altura al inicio, siempre hay que pensar que en el inicio el tiempo vale 0. Hay otra pregunta, hay otra indicación, perdón. Cuando se hable de ganancias, ¿verdad? Puede haber otra situación. Las ganancias son costos menos ingresos. Entonces, si la empresa no tiene ganancias, es porque son más altos los ingresos, son más altos los costos que los ingresos. Para eso hay formulillas, así que no hay que pensarlo mucho. Cuando llegue el ejercicio lo vemos. Tranquilidad. Y luego viene un poquito de la función exponencial, que no nos va a dar tiempo de mucho. Pero esto es un resumen y como ustedes lo acaban de ver, estoy seguro que se acuerdan. Lo estudiamos para este examen. Hablamos del dominio, del ámbito y de el asunto de las asíntotas, que con eso conlleva a los cortes de los ejes. Y bueno, el tipo de la función, que tiene que ser biyectiva para que tenga inversa. Esto era de memoria, pero por si acaso teníamos siempre los dibujos que nos ayudaban. Es mejor con otro color que no sea blanco, claro. Cuando la función era exponencial, dijimos que su dibujo iba a venir aquí arriba. Cuando una función era exponencial, cuando la x estaba exponente. Allá arriba está la x, exponente, por eso se llama exponencial. ¿Toca el eje de las x? No. Vean, el eje de las x donde está aquí abajo, el dibujo no lo toca. Por eso no hay cortes con el eje x. ¿Toca el eje de las y? Sí, siempre en el mismo punto. 0,1, 0 en dirección a las x y 1 en dirección a las y. ¿Ok? El dominio, de lado a lado, de izquierda a derecha, todos los valores, R. El ámbito, solo la parte de arriba del dibujo, los valores positivos, R+.
al decir que la función no tiene, o sea, no corta al eje de las X, estoy diciendo que es asintótica ese eje, que no le va a tocar, que no va a pasar por encima. Entonces, cuando me hablen de asíntotas, yo me fijo, en el eje donde no hay corte. En el eje X no hay corte, es asintótica al eje X. Es así de simple. Ya sabíamos algunos detalles como la forma de la función, eso sí, ¿a través de qué? Del valor de a. Cuando a es mayor que 1, la función es creciente. Pero cuando el exponente es negativo, se le da vuelta y pasa todo lo contrario. Entonces, si el exponente fuera negativo y a vale más que 1, en vez de ser creciente es decreciente. ¿Ok? Ella era decreciente cuando, en términos generales, era decreciente cuando el valor de a estaba entre 0 y 1. Pero si el valor de a es más grande de 0 y 1 y ella tiene un exponente negativo, entonces va a convertirse en creciente. Listo, así de simple, porque va a actuar al revés. Ok, mucho de lo que ya habíamos visto en sus formas, en sus dibujos. Y ahora sí nos interesa los detalles para contestar las preguntas que generalmente nos hacen. Perdón, aquí están la de los logaritmos. Luego viene los logaritmos. Recuerden que es lo mismo pero al revés. O sea, todo cambia porque la función es inversa. Entonces, lo que antes era dominio, que era R+, ámbito, perdón, que era R+, ahora es dominio. Lo que antes era dominio, ahora es ámbito. ¿Intersecaba el eje X? No, ahora sí. ¿En dónde? Antes intersecaba el Y en 0,1. Aquí cambié de posición. Primero el 1 y después el 0 ahora. ¿Interseca el eje Y? No, ya no. ¿Es asintótica a cuál eje? Ah, como no interseca el Y, entonces es asintótica al Y. Listo. Este detalle que ya lo habíamos visto, que era muy importante, que muchos lo olvidaron el día del examen, con lo que hubieran despejado y ganado 4 punticos de la pregunta de desarrollo. No se les olvide que logaritmo en base a de b es igual a c, sí, solo sí. Hacíamos la nubecita. A elevado a la c es b. Yo puedo pasar de una logarítmica a una exponencial en cualquier momento, o viceversa. Ahí están los dibujos y de nuevo lo mismo que habíamos conversado. Si a era mayor que 1, iba a ser creciente. Cuando estaba entre 0 y 1, decreciente. Eso es una exageración de resumen de lo que siempre hemos hecho. Y aquí, en estas dos páginas, viene la parte que más nos interesa. Esas dos páginas, presten suficiente atención. Básicamente nos va a dar un poquito el comportamiento de cada función y cómo distinguirlo. Entonces, la función lineal, ¿verdad? Yo ya se los dije, tiene una diferencia igual. O sea, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Yo digo la diferencia ahí es de una unidad. En cada resultado es de una unidad. Abajo la diferencia va a ser la misma. No de una unidad, sino la misma. De 18 a 25, de 17 a 25, hay 8. De 25 a 33, 8. 8. Y aún sin contarlos, ya sé que hay 8. Si yo quisiera saber el que sigue, arriba mantengo la diferencia, pongo 1 más. Y abajo mantengo la diferencia, le sumo 8 más. Eso pasa en las funciones lineales. Solo en las lineales. Muy bien. ¿Qué pasa en las funciones cuadráticas? Ok. La función cuadrática, ¿verdad? Tiene una diferencia, pero eso sí hay que sacarla 2 veces, proporcional a la diferencia de las x. Lo mismo que pasaba aquí arriba, pero la segunda vez. A ver si me explico. Yo iba aquí arriba de 1 en 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Aquí abajo donde yo saco la diferencia parece no tener ningún patrón, no tener sentido. De 3 a 6 hay 3 unidades, de 6 a 11 hay 5. Entonces ya vi que no es el mismo número. Claro, si hubiera sido el mismo número, habría sido lineal.
todas daba 8, ¿se acuerdan? O todas dan el mismo número. Pero aquí me está dando números diferentes. ¿Con solo que me dé números diferentes es cuadrática? No. Voy a revisar la diferencia entre esos números. A ver, me dio 3, 5, 7, 9, 11. ¿Cuánto hay de 3 a 5? De 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 11. Entonces en el segundo intento sí me da el mismo resultado. Pero hasta en el segundo intento, no en el primero. Las que cumplen con eso son cuadráticas. Ajá. De ahí esto es la misma. Solo que ahora vista hacia el otro lado. Hacia las X. Debe ser la raíz cuadrada más bien. Ajá, esta es la función raíz cuadrada. Safis, aquí no es cuadrática. Es raíz cuadrada. La función raíz cuadrada, entonces la diferencia es al revés. Ya no es en las Y, ahora la diferencia es entre las X. Pero igual, no es a la primera, es a la segunda vez, ¿verdad? Vean que de aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 3, 5, ya no. Pero cuando yo me fijo, van de 2 en 2. Entonces no hay problema. Cuando son las X, las que mantienen esa relación, es raíz cuadrada. Y cuando son las Y, es cuadrática. Y nos quedan estos señores, que como les dije, no son tan fáciles, pero bueno. Siempre hay dos posibilidades. La función exponencial, las Y cambian por multiplicación o por división, de acuerdo a la proporción de la X. Y en la logarítmica son las X las que cambian. De nuevo, yo ya les he dicho, y se los dije hace un ratito y se los repito, las que tienen el 0 no son logarítmicas, porque el logaritmo de 0 no existe. Entonces, si aparece el 0, es casi seguro que es exponencial. ¿Okay? Siempre aquí hay que seguir alguno de los instintos, hay que probarla, saber si es exponencial o si es logarítmica. Como son solo dos opciones, no hay mucho, si fallo. Entonces, si yo pensé que era exponencial y resulta que no me da como una exponencial, entonces porque fijo era logarítmica. Así que ahí no tendríamos nada que decir. ¿Cómo es la mejor forma de ver esto? Con ejercicios, que lamentablemente pensé que aquí venían, pero no viene ni uno. Pero ni uno. Ok. Son números un poquillo feos, pero bueno, vamos a ver. Creo que este era 343. No, no me acuerdo. Yo creo que sí. Vamos a ver si. Sí. Era 14 y resto. 16807. Excelente. Ay. Muy bien, me dan este y me dicen encuentre qué tipo de función es, si es logarítmica, es exponencial. Y no solo eso, encuentre el criterio, la fórmula. Ahí está, jóvenes, ahí está. ¿Quién dijo yo? Bueno, será lineal. De aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno. La distancia evidentemente es muy grande. No. De 49 a 343 hay que como 294. De 300 a 2000 y resto ya hay 2100. O sea, bueno, 2100 no, pero 2058. Esta es otra distancia grandísima. ¿Y son qué? 14.406.
Entonces las distancias no, para nada. Si yo saco, entonces ya vi que lineal no es. Me queda la opción de pensar que es una función cuadrática. Para que fuera cuadrática, como los que van cambiando son los de abajo, son la y, ya con eso no puede ser raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces yo voy a ver la diferencia que hay de aquí a aquí. De 294 a 2058 hay 1800, 1700 algo. Ok. Me voy a poner 1700, pero ya saben que no es exacto. Y de 2000 a 14000 hay 12000 y resto de distancia. Entonces las distancias ni se parecen. O sea, no puede ser cuadrática. Insisto, no puede ser raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque los de arriba sí van de uno en uno. Y la raíz cuadrada es cuando los de arriba les pasa lo que nos pasó aquí en las y. Que no iban con la misma distancia. Y que había que sacar la distancia, la diferencia en la segunda ronda. Entonces solo nos queda que sea exponencial o logarítmica. Las dos caben. ¿Por qué? Porque no aparece el 0 en la x para yo ver si tiene respuesta o no. No aparece el 1, que son los dos más complicados. Entonces debo seguir a mi corazón y buscar alguna de estas dos opciones. Está creciendo mucho. No sé. Iba a decir que es exponencial. Las funciones exponenciales son de la forma y igual a la x. Si ella es exponencial, las relaciones entre a y x me van a dar la misma a en todo momento. A ver, yo tengo al 2 que va con el 49. Tengo al 3 que va con el 343 y ahí hay más números. Voy a usar estos dos de ejemplo. El x siempre es el primero, el y siempre es el segundo. Por la forma que tiene la función exponencial, yo tendría que poner, por ejemplo, que 49, que es la y, es igual a elevado a la x, y la x es un 2. Esto se resuelve muy fácil. ¿Cómo se resuelve esto? Como tiene un exponente 2, yo saco raíz cuadrada. La raíz se elimina con el exponente y al otro lado meto eso en la cálculo y da 7. Ese mismo procedimiento lo voy a hacer, pero ahora con los valores de 343 para y con el valor de 3 para la x. ¿Cómo le quito ese elevado a la 3? Le saco una raíz, pero ya no cuadrada, sino raíz cúbica, porque solo con el mismo exponente puedo eliminar esa raíz. Entonces eso se lo hago a cada lado. Meto en la cálcula raíz cúbica de 343 y me dio 7. Entonces, como me dio el mismo valor de a, esta es una función exponencial. Y ya sé lo que vale la base, la a vale 7. Entonces la función exponencial es y igual a la a, que vale 7, elevada a la x. Ya tengo la respuesta. ¿No la Sila Yala? Casi.